Ok, ya estamos. Y vamos a irnos lo que es el campus. Igual, ya seguimos en la unidad 1. En este caso, con el material que hemos iniciado la semana pasada. Y continuamos con donde hemos quedado, que era la página 10. Ok. Entonces, hemos hablado de los que eran los PLDs, cómo era esa configuración, cómo se veía de forma resumida, ¿verdad? Porque ahora todos los diagramas que vamos a trabajar van a ser en este formato, pero siempre recordemos que esto representa esto, ¿ok? No es que es un solo cable, sino que representa como un bus, como en este caso 3 cables, pero representa como uno solo para una cuestión de espacio. Entonces, hay que recordar eso. También que la X indica una conexión configurable y el punto significa una conexión fija, que ya no podemos nosotros configurar. Que dado ese repaso, entonces en este caso, siguiendo con los dispositivos de tipo PLD, teníamos que existe el PLA, donde tengo una matriz AND configurable, y también tengo una matriz OR configurable. O sea, las dos matrices yo puedo configurar qué se conecta y qué no. También tengo la que es la PROM, que en este caso es matriz AND fija, o sea, no puedo configurarla, sino que ya están las conexiones hechas de fábrica, y una matriz OR configurable. Y la PAL, que es matriz AND configurable, matriz OR fija. Entonces, vean que hay pequeños cambios de lo que es configurable y que no. Sin embargo, la estructura sigue siendo la misma que hemos visto. Funciones de entrada, matriz AND, matriz OR, función de salida. Y en algunos casos, una retroalimentación. Con la PLA, igual tenemos la AND, en este caso la matriz de AND, la matriz de OR, y aquí la salida. Siempre esto va a ser como la estructura normal, donde tenemos que un número de entradas N, tenemos un número de salidas M, y tenemos un número de términos de producto que se llama P, que es igual a 2 a la N. ¿Cómo se ve esto más en detalle? Bueno, vamos a ver un ejemplo por acá, donde yo aquí tengo esta PLA, vean que aquí está la matriz de AND, y aquí está la matriz de OR. Vean que en este caso todas son configurables, todas tienen X. Por eso dice matriz AND programable, matriz OR programable. Si vemos aquí hay N es igual a 4, tiene 4 entradas, y M es igual a 4, tiene 4 salidas. La cantidad de términos, decía que era P, era igual a 2 a la 4, eso es 16. Eso significa que tengo 16 compuertas. Y aquí la podemos observar que va de la 0 hasta la 15. Así es como se trabaja un poco más esos términos de las entradas, las salidas y la cantidad de términos. Para ir ya viendo un poco más los ejemplos de cómo es que se forman esas funciones lógicas, vamos a ver un ejemplo sencillo, en este caso como el que está acá, que ustedes podrían hacer esto con compuertas. En este caso, podrían hacerlos con compuertas AND y compuertas OR, ya con los integrados que ustedes han trabajado en algún momento, pero igual yo puedo evitarme tener que estar colocando esos elementos en una protoboard, en una tarjeta, ya que tenga que diseñar y que tenga que estar soldando, sino que lo puedo hacer en un dispositivo y lo configuro, lo programo, para ir ya aterrizando un poco más esos conceptos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí lo que estamos haciendo es conectando y realizando ciertas funciones lógicas. Aquí tengo la matriz AND, aquí tengo la matriz OR. Y vean que aquí para F1, que sería esta salida, únicamente tengo un término, que es el que viene de esta AND, y en este caso es una B negada y una A sin negar. Entonces vean que aquí está la función. Eso es una AND, y al final solamente tengo un término, por lo tanto F1 solamente tiene 1. En este caso A por B negada. Si nos vamos a la F3, por ejemplo, que ya tengo dos elementos, aquí vemos que hay dos puntos de conexión. En este caso es con esta AND y con esta otra. ¿Qué tiene la AND acá? Tiene la B y la A. Entonces aquí vemos ese mini término. Y el otro término sería
A negada, B negada. Entonces vemos que aquí, en esta otra AND, tengo B negada y A negada. Ambas, en este caso, están como entradas habilitadas, conectadas a esta OR, y por lo tanto F3 tengo este resultado. Igual puede pasar con F4, que tengo estas dos, pero lo que quiero observar es, o que quiero que vean, es que cómo es que se forman las funciones. Ustedes van a programar que esta se queme fusible para que ya quede la conexión fija. Eso cuando son de ese tipo de dispositivos que no son reprogramables, sino que solamente los puedo programar una vez. Pero sabemos que existen los reprogramables, que yo puedo reprogramar y cambiar estas conexiones, habilitarlas, deshabilitarlas, y por lo tanto cambiar las funciones lógicas si fue que me equivoqué con alguna. ¿Ok? No sé si está claro este ejercicio. Es importante que tengan claro el concepto. Nosotros no vamos a trabajar con esto a ese nivel, vamos a trabajarlo ya con un lenguaje de alto nivel, pero sí es bueno que conozcan el concepto. ¿Me dicen si hay alguna duda? Entonces, Germán, esto siempre va a ser la estructura. Primero los productos de AND y luego los de OR, como estaban en la estructura de antes, que vimos que está como el diagramilla como de bloques. O sea, Sí. siempre el proceso es ese Eso es lo orden. normal, eso es lo normal, sí, en la PLA. Después vamos a ver otras estructuras más complejas, que son los CPLDs y las FPGAs, que sí es diferente. Bueno, el CPLD sí es similar, no es que es multiplicado por n, y el FPGA sí es bastante diferente. Pero lo que son estas PLA son en ese formato. Digamos que esa es como la base, el fundamento de cómo es que se hacen esas configuraciones, por decirlo así. Ok. Ok, entonces vamos a seguir. Aquí vienen otros ejemplos. En este caso ya les queda a ustedes que lo hagan después de la clase, nada más que verifiquen que sí se logra obtener esas salidas para que se vean acá. Es el mismo principio que estamos analizando ahorita, nada más que es otro caso. ¿Ok? Importante, cuando yo ocupo un valor constante, ya sea un 1 o un 0, ¿cómo lo hago? Que yo quiera tener una salida que siempre esté en 1 y que quiera tener una salida que siempre esté en 0. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, en este caso lo que se hace es que en el caso de la AND, las entradas no conectadas fija un 1. Entonces, ven que aquí, en este caso, aquí hacemos la conexión, pero aquí en las entradas no hay nada conectado. En este caso, por la configuración que tiene el circuito, en este caso, aquí siempre va a haber un 1. Ese va a ser un 1 constante. Hay situaciones donde nosotros ocupamos tener un 1 siempre, constante, y hay situaciones en las que ocupamos tener siempre un 0. Que no importa cómo varíen las entradas, siempre tenga un 0 o siempre tenga un 1, dependiendo de lo que yo requiera. En el caso de un 0, lo que hago es que conecto todas las entradas, tanto la normal como la invertida, y al final hago la conexión y eso me va a dar siempre un 0. Entonces, de esa manera es que logro obtener esas constantes. ¿Ok? También existe la conexión que no conecte nada y también tengo ahí un 0. ¿Estamos jóvenes con esa parte? Vamos. Ok, ya hemos visto un poco lo que son los diagramas. Esos diagramas es algo más sencillo de representar que uno de real. Ahorita vamos a ver un poco más cómo se ven los diagramas reales, ya de los fabricantes, y vamos a ir viendo cómo lo van complicando un poco. Nosotros vamos a conocerlos, tampoco es que vamos a diseñar ese tipo de equipo, pero sí es bueno conocerlo. Entonces, ahí vamos a irlo detallando. Un PAL comercial es el Synetics 82S100. En este caso tengo 16 entradas, tengo 48 con puertas AND y tengo 8 salidas OR. Esa es la configuración de este equipo. Entonces, por medio de ese elemento, yo podría hacer algo como lo que se muestra acá, un comparador de 2 bits. Si ustedes se acuerdan de digitales, espero que sí, ustedes pueden hacer un comparador y el comparador llegaba y decía si los dos números eran iguales o si uno era mayor o si uno era menor. Esto es un comparador.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos que aquí tengo 0, 0, 0, 0, por lo tanto el número es igual, entonces la que tiene que ser activada es la salida A igual B. Esto yo lo puedo hacer con la tabla de verdad y después hacer la lógica. Y en este caso ya vean que aquí tengo unas combinaciones de AND y OR. Entonces, esto yo lo puedo convertir por medio de un PAL de 4 entradas, 3 salidas y de 4 términos de producto por cada salida, porque son 4 combinaciones, son 16 combinaciones. Puedo hacer esta lógica. En lugar de hacerla con compuertas, la puedo hacer con un PAL. Entonces, vean que aquí ya está representado cómo está configurado, qué está conectado y qué no, a este tipo de dispositivo. En este caso, vean que lo que tenemos es una compuertas, o bien una matriz de AND configurable y una matriz de OR que es fija. Todos están conectados. Entonces, vean que aquí logro, dependiendo de cada una de las entradas, se logra obtener las salidas, en este caso A igual B, A mayor que B y A menor que B, por medio de estos términos. ¿Por qué aquí importa o necesariamente tienen que estar todas las OR conectadas? Porque si ustedes se fijan aquí en la tabla, siempre tienen que tener algún valor. Entonces, por eso yo puedo utilizar una OR fija, una matriz de OR fijas, porque siempre ocupan que estén conectadas a cualquier tipo de combinación. Entonces, aquí ya es un ejemplo real, un ejemplo práctico, de que en lugar de tener que hacer un montón de compuertas, hacer esta lógica, ya lo puedo hacer con un PAL. Ustedes pueden decir, ok, pero también hay comparadores o hay chips que ya hacen esta función. Sí, internamente lo que hacen es algo parecido a esto. Pero recuerden que la ventaja que tengo en la PAN es que si por algún motivo yo tengo que hacer algún cambio acá, simplemente es reprogramar. En cambio, la otra no, la otra ya es fija, no puedo hacer cambios. Entonces, ¿ven la ventaja, jóvenes? ¿Sí está quedando claro los conceptos y el porqué de estos dispositivos? ¿O la función? Profe, yo tengo una duda, es que aquí a la izquierda, en la matriz OR fija, las ecuaciones aparecen como al revés, digamos, las que están negadas no están negadas en comparación a las ecuaciones que están aquí a la izquierda. A estas. Ajá. Por ejemplo, ahí A1 y B1 negada, abajo aparece como A1 negada y B1. ¿Hay una razón? Vamos a No sé si me ver. explico. No. Es que aquí están negadas. Eso significa que están negadas. Ah, sí, digamos, por ejemplo, esa que está A1 negada, A0 negada, B1 negada y B0 negada, aparece, Aquí. bueno, ahí. Pero sí, es que hay otras que, por ejemplo, la de la A mayor que B. Ah, no, yo creo que sí me confundí, profe. Entonces, creo que sí, estaba confundido. Hay bien unas que pensé que era que estaban al revés, pero no, gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí vamos viendo ese tipo de aplicaciones, los cuales son y representan un ahorro de tiempo, porque no es lo mismo tener que hacer esto a pie a realizarlo de forma programada. Se ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ahorita vamos a ir viendo un poco las ventajas y la comparación entre lo que es la lógica cableada y lo que ya es ese tipo de dispositivos, o también los ASIC, que son como en el caso del comparador, es un ASIC, es una aplicación específica, obviamente a muy bajo nivel, pero igual es un tipo ASIC. Entonces, siguiendo con los otros ejemplos, con la PROM, en este caso la PROM lo que tenía, recordemos que era una matriz de AND fija, y la que era programable era la OR. Entonces, esa es una diferencia, igual tengo las mismas condiciones de las ecuaciones que antes vimos, de la cantidad de términos, pero son diferentes variaciones. Igual tengo la PAL, en este caso que es de AMD, vean que no es una PLD, es una PAL, y en este caso es una marca registrada. Lo que tengo es una matriz AND configurable y una matriz OR fija.
Muy parecido a lo que vimos en este caso en el ejemplo de acá. Y igual ahora empieza a complicarse un poco porque vean que empiezan a agregar ciertas cosas que de momento no hemos visto, como entradas bidireccionales. ¿Qué quiere decir eso que es bidireccional? Que puede ser salida o puede ser entrada. Y en algunos casos, bueno, en este caso específico no es reprogramable, sino que ya viene así de fábrica. O se puede quemar solo una vez. Entonces, en el caso de la PAN, igual matriz AND programable, matriz OR fija. En este caso vean que ya hay una variación. Es la misma, van bien. Estamos viendo antes. Y es el mismo problema de presentación. Entonces, PAN con salida combinacional y PAN con salida secuencial. Ya aquí agrega otro término adicional. Ya empezamos a agregar la parte flip-flops para la parte secuencial. Control de arquitectura PAN combinacional, secuencial o una combinación de ambos. Ya cuando empezamos a este punto vemos que no solamente existe la salida, sino que ahora hay salida o entrada y también ahora le agregan la salida triestado. ¿Se acuerdan de estas salidas digitales? ¿Sí la vieron? Si no, para explicarla. Profe, si pudiera refrescar, por favor. Sí, para ver si me acuerdo yo también. Ok. Recordemos que hay dos salidas posibles. Normalmente eso es lo que nos dicen al principio cuando estamos aprendiendo, que dicen que es U1-0. Pero en realidad hay otra salida también, que es la salida triestado, que es la salida de alta impedancia. En este caso lo que hace es como una desconexión. No es ni 1 ni 0, simplemente está desconectada. Y esa se utiliza para poder hacer un cambio, a si es entrada o es salida, para que no haya una colisión con datos. Entonces, esa es la salida triestado, es como una habilitación. Si está activa, quiere decir que deja pasar, en este caso, esto es como una salida, o dependiendo de la configuración, pero digamos que normalmente se utiliza para la parte de la salida. Es como una especie de habilitación en donde yo habilito la salida para que pueda, valga la redundancia, salir a la patilla. En este caso, del microcontrolador, el microchip, o el FPGA, o el CPL, o el equipo. Si yo la desactivo, queda, en este caso, alta impedancia y por lo tanto ya no se queda desconectada la patilla. Esa es la salida triestado. No sé si quedó claro. Ok, sí, es lo que conocimos como enable. Depende del concepto, porque a veces el enable va más a un punto de habilitar un dispositivo, o habilitar un chip, o habilitar una función. En la salida triestado lo que hace es desconectar el pin, por así decirlo, de forma muy sencilla. Ok, gracias. Con gusto. Y ahora tenemos unas funciones que se llaman macroceldas de salida. ¿Por qué le llaman macroceldas? Porque ahora ya no es una simple salida. Ahora tiene la posibilidad de triestado, tiene polaridad configurable, que yo quiero que sea normalmente, bueno, que yo quiero que sea lógica positiva, lógica negativa. O sea, que está activo con 0 o está activo con 1. Puede ser una salida registrada, en este caso ya vienen los flip-flops. Y también multiplexada. Entonces ya aquí empieza a agregar varios términos que ya no es una simple salida. Aquí ya veamos que tiene la parte del buffer, la parte del triestado, y esa es la que deshabilita o habilita. Y después ya empezamos a ver lo que es salida de entrada. Entonces vean que está en el buffer y ahora esto acá ya no solamente es salida, vean que ya no tiene este simbolito, sino que ahora tiene este otro que representa que es entrada o salida, cualquiera de las dos. Si yo esto lo tengo deshabilitado, quiere decir que está con alta impedancia, por lo tanto es como si aquí estuviera desconectado y ya lo puedo configurar como entrada. Pero si yo quiero configurar como salida, simplemente esto queda habilitado, pasa lo que está acá para acá y ya está como salida. Entonces ya empieza a complicarse un poquito. Y aquí, por ejemplo, lo que es la polaridad configurable. Dependiendo de este valor de A, que es un fusible, yo puedo configurarle, por ejemplo, en este caso, vean que dependiendo del fuse, B, que sería como el dato que va de salida, dependiendo de si es por defecto, vean que aquí es lógica positiva, 0 es 0 y 1 es 1. Pero si yo lo invierto, entonces vean que ahora el fusible aquí es 1, y lo que ahora hace es que la salida, cuando aquí está 0, la salida es 1, está invertida. Cuando aquí es 1, la salida es 0. Entonces vean que lo que hace es una inversión. Yo ya configuro la polaridad. Aquí se ve también lo que es el fusible.
cuando ya lo puedo configurar. Y aquí ya cuando le agrego lo que es la parte secuencial, ya con los flip-flops, ya le agrego un clock, ya le agrego en este caso este elemento, igual tiene los otros puntos de triestado, tiene también lo que es la configuración de la polaridad. Entonces ya vemos que la salida ya empieza a hacerse un poco más configurable al agregarle más elementos. Incluso lo que falta es agregarle el multiplexor. Aquí está el MUX. ¿Para qué un MUX? Para yo configurar qué es lo que quiero mandar a la salida. Entonces, puedo pasarlo antes de forma directa, o puedo pasarlo por medio del flip-flop, o puede ser una salida de flip-flop negada. Entonces, vean que ya empieza a complicarse un poco el tema para la hora de lo que es el diagrama. En realidad nos da ventajas porque nos permite una mayor configuración, con mayores posibilidades a la hora de trabajar con estos equipos, pero aumenta el nivel de complejidad. Entonces, ¿está claro esto, jóvenes? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Creo que no de mi parte. Ok. Perfecto. Entonces, aquí vamos viendo, por ejemplo, en este caso una real, una forma comercial de una, en este caso de la Palm. Este caso es la TIB Palm 22V P10-25 de Texas Instruments, que es uno también de los grandes fabricantes. En este caso tengo 22 entradas, 10 salidas, tiene macrocelda de salida completamente configurable, es de lo que estamos hablando ahorita. Permite diseño de circuitos con complejidad equivalente entre 500 a 800 compuertas. Tiene la función Power Clear para limpiar todo y tiene la función de un fusible de seguridad. Entonces, vean que estos elementos me permiten hacer circuitos de 500 a 800 compuertas. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Aprender a programar VHDL o Verilog y hacer sus circuitos acá o hacerlos con lógica cableada? Vean, estamos hablando entre 500 y 800 compuertas. ¿Consideran ustedes que es un dispositivo que nos puede ahorrar tiempo y dinero, espacio, consumos también, de energía? Sí, claro. Y ahí sí, ya con 14 pines en un Arduino estamos sufriendo y conectando bastante con 500 compuertas o 800, no hay prácticamente que preguntar. Mejor la programación. Correcto. Ahí nada más recordarlo que el Arduino, ¿verdad? Es un concepto aparte. Un Arduino está basado en microcontrolador. Sí, pero es solo para dar un punto de comparación que si ya sufrimos a veces conectar bastante con 14 pines en ocasiones, entonces es casi que imposible la comparación al cablear casi 800 compuertas. Exacto, exacto. Entonces, ahí tengan en consideración de que este es, digamos que es pequeñito, comparación con los que ustedes van a trabajar, que son los FPGA, y que es lo que hoy se trabaja. Normalmente ya estos son para aplicaciones muy específicas, que ya se requiere, en lugar de un FPGA, porque es muy grande, se requiere algo más pequeñito, y ya es una cuestión muy, muy detallada en la que se requiere utilizar este tipo de dispositivos. Todavía se pueden utilizar para cosas muy detalladas, pequeñas, que no queremos utilizar con puertas, pero en este caso podemos utilizar este tipo de equipos, que obviamente son mucho más baratos que utilizar un CPLD o una FPGA, que vamos a ver ahorita. Ok, entonces vamos a ver ya, este es el diagrama obtenido de la hoja de datos de este chip. Entonces vean que se parece mucho a lo que hemos estado analizando, pero ahí le agregan más detalle. Igual, esta es una simplificación, ¿verdad? No es que así está internamente, obviamente ya es otra cuestión, la parte de capas y demás que se tiene internamente, todos son puros transistores, pero al final de esa combinación forman un MUX, forman un flip-flop, forman un XMUX. Al final, esto es como la simplificación del circuito, de la macrocelda de la salida. Entonces, igual, aquí tenemos el buffer, tenemos el MUX, tenemos el flip-flop, tenemos otro MUX, aquí tenemos la señal de clock para lo que es el flip-flop. Entonces, vemos que aquí ya igual tengo la opción de tanto entrada como salida,
Y todo esto que está aquí en línea punteada, se le llama la macrocelda del circuito de salida. Casi todos los fabricantes tienen más o similar a lo que se muestra acá. Va a depender del modelo y dependiendo de las características. Pero sí ya es como la unidad básica, algo similar a esto. Aquí se muestra un ejemplo, en este caso dependiendo de cómo es la selección del fuse, así es como va a quedar configurada la salida. Entonces, por ejemplo, vean que aquí está S1, S2, S0, que son los que estaban aquí, estos fusibles, S1, S2, S0, dependiendo de cómo yo los configure, así se van a quemar, y así va a quedar configurada la salida. Entonces, si por ejemplo tengo 000, quiere decir que está con un registro de feedback, con un registro retroalimentado, es tipo registrado y es activa en bajo. Si tengo 001, entonces está igual a la anterior, pero ahora es activa en alto. Y así voy combinando, dependiendo de lo que yo desee. Si yo lo que quiero es que no esté el flip-flop, por ejemplo, que no sea registrada, que sea únicamente combinacional, entonces sería 1-0. Este ya no importa, puede ser cualquier valor. Y va a ser, en este caso, combinacional y activa en bajo. Pero si yo lo que quiero es que sea combinacional y activa en alto, entonces tiene que ser 1-1. Entonces, de esa manera, vean que aquí se va viendo cómo se reacomoda o se reestructura el circuito de salida dependiendo de los fuses, la selección que yo haga. Entonces, vamos, por ejemplo, a los últimos casos que vimos, el 1-1, vean que aquí ya se eliminó el flip-flop, no existe, ya no es registrada, es completamente combinacional, y vean que es activa en alto. Entonces, de esa manera es que yo configuro mi circuito de salida. Si ya lo queremos ver un poco más, el diagrama más general, así ya lo podemos observar. Obviamente es una matriz enorme, donde ya tengo todos estos componentes, que son mis componentes de salida, simplificados, ¿verdad? No vamos aquí a colocar todo lo que contienen, porque si no el diagrama sería muy grande. Pero ese es un ejemplo de una PAL 16L8. En este caso es de 10 entradas y 8 salidas. Entonces ven que cada vez se va haciendo más grande, haciendo más complicado, pero igual es una cuestión nada más de conocer, es los fundamentos. No es que nosotros vamos a trabajar con estos diagramas y vamos a hacer las conexiones de forma directa, ¿verdad? Sino que es importante conocer de dónde es que proviene, de dónde es que viene esta cuestión de las FPGAs y los EPLDs con los que vamos a trabajar más adelante. Este es otro modelo, este ya es R, ya quiere decir que es registrada, o con registro también, no registrada, que es con registro, viene con los flip-flops. Ok, entonces, lo que hemos visto ahorita ha sido principalmente los que trabajan con fusibles. Entonces, ¿cuál es la desventaja de trabajar con fusibles? Que yo solamente lo puedo configurar una vez. Si me equivoqué, ya tengo que botar ese y utilizar otro dispositivo nuevo. Pero hay muchas veces que vamos a trabajar o a hacer pruebas, entonces ocupamos estar reprogramando, porque no es un circuito final, sino que es un circuito de pruebas. Si ya fuera el circuito final, sí puede ser con fusibles, porque ya sabemos que funciona, simplemente lo quemamos y ya queda listo y ya no hay que hacerle ningún cambio. Pero para pruebas, normalmente vamos a requerir PLDs reprogramables. Entonces, los fusibles son reemplazados por transistores, en este caso tipo CMOS, que permiten ser borrados eléctricamente con la tecnología de cuadrado CMOS. El control de la arquitectura, en este caso es un PLD combinacional, secuencial o una combinación de ambos. Y existen estos modelos que también ya vimos al inicio, que era la GAL, que igual es de Lattice Semiconductor, que igual es una marca registrada, el PALSE o el PALS de AMD, igual el CPLD y el FPGA. Estos de acá son los que nosotros nos vamos a, bueno, específicamente el FPGA, antes era el CPLD que se usaba mucho, pero igual ya ahora ha pasado la batuta en la mayoría de las aplicaciones a FPGA y es el que nos vamos nosotros a profundizar. Las GAL, igual es una marca registrada, son programables y borrables eléctricamente, la tecnología ya la conocemos, la de cuadrado MOS, el cuadrado CMOS, y igual tiene matriz AND configurable y matriz OR fija.
Igual tiene una macrocelda en la salida, que es parecida a las que hemos analizado anteriormente. Así se ve como el diagrama de ella. Dependiendo del modelo, así es también la cantidad de entradas y salidas. Y aquí se ven las macroceldas, que son estos cuadritos de acá. Y aquí están los arreglos, en este caso de la matriz AND y la matriz OR. En este caso, modo combinacional, activa en bajo, activa en alto. Y en modo con registro, aquí está lo que son los flip-flops. De forma comercial, aquí está el diagrama un poco más detallado de la GAL 16V8 específicamente. 16 entradas, 8 salidas, y vean que aquí tiene una C. Esto quiere decir que es combinacional, que no tiene registros, que no tiene flip-flops. Y aquí está la 16V8R. En este caso sí tiene registros. Igual tiene 16 entradas, 8 salidas. En este caso 8 flip-flops, que son de las 8 salidas. Esta es una GAL 22V10. En este caso son 22. Estos son 22. Son 12 pines, son 2 entradas y 10 salidas. Igual tiene la macrocelda de salidas. Y en este caso vean que es una matriz programable de 132 por 44. Entonces sí son bastante grandes los elementos. Grandes entre comillas, porque después vamos a ver lo que es el CPLD, que sí ya le gana por montones en la cantidad de compuertas. Aquí una hoja de datos, en este caso igual de la GAL 22V10. Aquí menciona lo que es la tecnología, en este caso el paraborrado, y que es programable con un cable serial de 4 hilos. ¿Cómo lo programamos? Por medio de este de acá, es que se hace la programación del dispositivo para poder configurar internamente sus lógica combinacional. Un poco de la nomenclatura. Como ya hemos observado un poco esto, normalmente viene un ejemplo, en los nombres más bien, perdón, vienen ciertos números y vienen ciertas palabras que son claves. Entonces, por darles un ejemplo, la PAL 16P8 quiere decir que es de 16 entradas, 8 salidas, y la P es que es con polaridad programable, o sea, que yo puedo hacerla normalmente activa en bajo o activa en alto. Igual, en este caso, con la GAL 20V8, que son 20 entradas, 8 salidas, con producto de términos variados. Y después ven aquí otras siglas, la que es H, salida activa en alto, L, que es salida activa a nivel lógico bajo, P, que es la prueba programable, R, que es por registro, como hemos visto ya, RA, que es salida con registro asíncrono, VX, que es producto de términos variados con hora exclusiva, la X, que es nivel lógico con salida por hora exclusiva con registro. En sí, ya vienen otras opciones que dependiendo del nombre, aquí ya se pueden detallar. Esa es como la nomenclatura típica. Siempre viene el nombre principal, si es una PAL, si es una GAL, y después viene el número de entradas y algunas características y la cantidad de salidas, y si es registrada o es combinacional, entre otros. ¿Ok? Hasta aquí con esas otras que son más sencillas. Ya vamos a entrar a la parte fuerte, que es el CPLD y la FPGA. ¿Dudas antes de entrar acá, jóvenes? De mi parte, no. Ok, entonces vamos a continuar. El CPLD es un PLD, pero complejo. ¿Por qué complejo? Si ustedes lo ven aquí, aquí hay PLDs, lo que hace es que son una gran cantidad de PLDs internos que se pueden interconectar. Entonces, por eso se le llama CPLD, la parte compleja, PLD. Es un PLD como en arreglos, entonces ya tiene mucho mayor capacidad de hacer diferentes funciones. La ventaja que se tiene acá
es que en lugar de yo tener que utilizar varios PLDs conectados en una tarjeta, lo sustituyo todo por un CPLD. Y esto fue algo que se innovó muchos años atrás y simplificó mucho el tema del desarrollo, porque ahora en lugar de tener un montón de PLDs y tener que reprogramarlos y tener que hacer un montón de cosas individuales, yo lo hacía en un solo dispositivo para proyectos grandes. Recordemos que esto va dependiendo de la dimensión del proyecto o del prototipo o del dispositivo que se quiera desarrollar. Si es algo pequeño, voy a irme con un PLD, pero si es algo grande, entonces ya tengo que ir aumentando y voy hacia un CPLD. Y si aún así es más complicado y requiere más recursos, entonces ya tengo que irme a un FPGA. Así es como va. El FPGA sí es diferente. El FPGA no tiene PLDs internos, sino que son una gran cantidad de compuertas. Es un arreglo extremadamente grande de compuertas, parecido a un PLD, pero es ya mucho más grande. Tiene mayores capacidades, tiene otras funciones adicionales que ahorita vamos a detallar. Entonces, en este caso, lo que son, si mal no me equivoco, este era un PLD, este es un CPLD, la arquitectura de la Spartan 3 de Xilinx. Sí, este era correcto, un PLD. Entonces, él normalmente está, si lo vemos como esta estructura de acá, lo vemos aquí, y si tomamos una pequeña muestra de él, vean que aquí lo que estamos agarrando es esta parte de acá y lo estamos ampliando. Aquí todas esas son las entradas, que son igual bloques, en este caso se llama IOB o IO blocks. Entonces, vean que al igual que en el caso de los macroceldas que hemos estado analizando, ellas tienen varias cosas. En este caso ahora tengo dos flip-flops, tengo igual lo que es la salida triestado, tengo lo que es igual la posibilidad de hacer entrada-salida. Entonces, esta se llama IO blocks. Y después también no solamente tengo eso, sino que también tengo la parte de relojes, tengo clocks, tengo otras funciones especiales como las BRAN y las MULs, y tengo la capacidad de interconectarlos entre los dispositivos que se llaman CLBs, que son los bloques configurables lógicos. Entonces, si yo aquí tengo mi lógica y una de las salidas tiene que ir a trabajar con otra parte de la lógica, entonces yo puedo hacer esas interconexiones entre los CLBs, como se ve acá. Entonces, de esa manera ya puedo hacer proyectos mucho más complejos que requieran mucho más recursos por medio de un solo integrado. Los bloques lógicos configurables, lo que se llamaban acá los CLBs, ¿cómo están o cómo es que trabajan ellos internamente? En este caso, tienen la capacidad de generar funciones, tienen memoria distribuida, tienen un puerto doble, tienen dos biestables configurables como en el caso de flip-flops o como latch, la polaridad del reloj, que es independiente, tienen set y reset síncronos y asíncronos. Entonces, vean que estos bloques ya tienen más cosas, tienen más elementos, pero igual me permiten trabajar interconectados entre ellos. Si yo ocupo más elementos, simplemente lo empiezo a interconectar, ya sea con los que requieran. Entonces, estos generadores de funciones son la lógica combinacional que hemos visto, las matrices, nada más que en este caso son de menos términos, pero al ser n cantidad de ellos, yo puedo formar cualquier lógica. En el caso de los bloques de entradas y salidas, cada IOB tiene dos flip-flops, son configurables, tiene entrada o salida o bidireccional, tiene un flip-flop, latch o combinacional, como hemos visto antes, y yo también puedo ajustar la polaridad. Por supuesto, la salida de triestado, y tengo otra cuestión que se llama, es como una especie de, se me va el nombre. El rate es como la tasa, como el tipo de la velocidad en la que se va a activar. Esa es esta parte de acá, que es configurable. Es como para bajar un poco el tema de la frecuencia, que no sean cambios tan abruptos. Y aquí se ve un poco más en detalle lo que es el bloque de entrada y salida. Y aquí se ven los flip-flops, se ven todos estos MUX,
hay otro MUX, está lo que es, en este caso, la habilitación del triestado, igual está la salida, en este caso vean que tiene la posibilidad para hacerlo activo, normal, activo, en alto, en bajo. Entonces, bueno, lo que es pull down y pull up, con lo que son estos dispositivos, dependiendo de la salida, como la requiera uno. Y ya con esto vean que es aún así más complicada o más avanzada, más configurable lo que es la salida. A diferencia de los paddles GAL que vimos que tiene algunas funciones, pero vean que este ya es mucho más elaborado. Ok, la arquitectura CPLD, en su función de bloques de funciones, la matriz interconectada, normalmente siempre es así, y O, porque recordemos que pueden ser entradas o salidas, los bloques de función, la matriz de interconexión, y igual, los bloques de función y la bloques de entradas y salidas. Esta es la arquitectura del CPLD. En este caso, los bloques de función, igual, cada bloque de función, cada FB que aparece acá, esto es lo que tiene. Tiene la lógica, el arreglo lógico de las compuertas, y después viene lo que son los bloques de salidas. Igual con el flip-flop, tiene un registro, tiene igual un MUX, para seleccionar en este caso lo que es el tipo de clock. Y en sí, esto es lo que sería el bloque del CPLD. Aquí hay un concepto que se utiliza mucho, que se llama granularidad. Entonces, es simplemente para conocerlo. Granularidad fina y granularidad gruesa. En este caso, la fina tiene un mejor uso, porque me permite hacer una conversión directa a un ASIC. Recordemos que un ASIC es un dispositivo de aplicación específica, o Application Specific Integrated Circuit, que es un circuito integrado de aplicación específica, como lo que utilizamos o utilizan muchos fabricantes ya para un dispositivo específico, ya para un celular, ya para un equipo específico de control, lo que sea. Pero ya es un chip que cumple una función o una aplicación muy específica. Y cuando tenemos granularidad gruesa, son pocos niveles de lógica y menos de retardo de interconexión. Esto es como el nivel de detalle de qué tan fino o qué tanto es el nivel de desarrollo, en este caso para granularidad fina, que es un mejor uso de recursos, y hay una conversión directa a ASIC, y en la granularidad gruesa son pocos niveles, o sea, son proyectos más pequeños, que no requieren tantas compuertas, y va a tener menos retardo porque hay menos interconexiones internas dentro de lo que es el CPLD. Entonces es más que todo como un concepto de, podríamos decirlo como la integración o el desarrollo del proyecto a nivel de uso de compuertas o uso de recursos. Entre mayor sea el uso de recursos, hay una granularidad fina. Entre menor sea el uso de recursos, hay una granularidad gruesa. Ok, para ir comparando CPLDs y FPGAs. CPLDs esencialmente son PLDs interconectados, gran número de compuertas, cientos a decenas de miles de compuertas. Tengo las famosas macroceldas de salida, y algunos por ahí en lógica más flexible, como que la suma de productos, incluyendo retroalimentaciones complejas, funciones lógicas avanzadas, como aritmética, como suma, restas y estas. CPLs grandes incluyen memoria, que tienen una capacidad de almacenar datos e información, tienen una menor flexibilidad en comparación con FPGA y tienen una menor potencia de prestaciones en comparación con una FPGA, ¿verdad? En cambio, la FPGA son decenas o cientos de miles o varios millones de compuertas, son bloques de lógica configurables, no son PLDs como este de acá interconectados, sino que ya son bloques independientes, bloques de entrada y salidas configurables, matriz de interconexión programable, mayor flexibilidad, mayor complejidad de diseño. Esto ya es una parte ya que nos afecta directamente a nosotros, pero que nos ayudan las herramientas, en este caso los software, nos ayudan a simplificar, mayor potencial de prestaciones y presencias de funciones de alto nivel, como por ejemplo pueden tener una ALU, pueden tener sumadores, pueden tener multiplicadores, etc. Vienen con memorias y vienen también con decodificadores. Entonces vean que el FPGA sí tiene mayor capacidad, pero tiene una mayor complejidad. Igual, todo es una balanza.
Tengo más recursos, tengo mayores capacidades, pero en este caso se me complica un poco más el desarrollo. En este caso, el Spartan 3, este sí es un FPGA, entonces tengo, en este caso, por ejemplo, en el caso del Spartan 3, que ya es un modelo viejito, vean que lo que tiene es equivalente a, a celdas lógicas, tiene hasta 4320. Y nos vamos al XC3S5000, tiene hasta 74.880, lo que equivale a, con puertas de sistema normal, 5 millones. Entonces, ya vamos viendo que en esos pequeños chips se están metiendo una gran cantidad de elementos. Aquí vienen las características. Esto acá es importante conocerlo, porque dependiendo del proyecto, así uno tiene que irse seleccionando el FPGA que mejor se acomode a las necesidades. No es que siempre nos vamos a ir con este, porque es el que tiene más, porque hay veces que no requerimos tanto y podemos trabajar con una como la XC3S50. Obviamente esa optimización es cuando ya se va a vender el producto. Se quiere, en este caso, fabricar un dispositivo en masa, entonces ya tienen que buscar la forma de reducir costos y, por supuesto, este es mucho más caro que el XC3S50. Si también logran ver un poco aquí con esta nomenclatura, el 50, el 200, 400, el 1000 equivale a la cantidad de compuertas que tiene el integrado. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Ok? De mi parte, no. Perfecto. Ok, vamos a hacer una comparación. Esta es la comparación que yo les hablaba a ustedes al inicio. Lógica discreta. Eso es lo que ustedes han hecho en digitales. Los ASICs son los que ya hacen los fabricantes, en este caso como ya los conocidos, Huawei, Motorola, bueno, todos estos que ya son conocidos por fabricar dispositivos, en este caso ya sean celulares, GPS, lo que sea. Esos son los ASICs, son aplicaciones específicas. Son integrados, igual muy complejos, que requieren mucho dinero para desarrollar, porque igual son para instalar en dispositivos normalmente que son para uso masivo. Lógica discreta es, sí, obviamente, para aplicaciones muy básicas, muy pequeñitas, donde requiero pocas compuertas o pocos dispositivos para realizar una pequeña lógica. Y aquí tengo los FPGAs. Entonces, aquí es una comparativa de las FPGAs frente a la lógica discreta y frente a los ASICs. Entonces, si comparamos la FPGA con respecto a la lógica discreta, el tiempo de diseño es algo importante porque no requerimos soldar nada. Entonces, la FPGA es un solo chip, no hay que soldar nada. Lógica discreta, recordemos que cuando hacemos una tarjeta impresa hay que estar soldando. Y si hay que hacerlo un cambio, hay que hacer cambios, hay que resoldar o cambiar un cable y demás. La densidad de integración, obviamente la FPGA tiene un menor peso, es un solo chip en lugar de un montón de compuertas. Tiene mayores prestaciones, en este caso como consumo y velocidad. Todo está en un solo integrado, por lo tanto hay menos consumo de energía y menos pérdidas. Tiene un menor costo para circuitos medios y complejos. En este caso, circuitos que sean algo un poquito más complicados, que no sean como una suma o una comparación o una lógica de unos cuantos términos. Obviamente, para esos casos, es mejor lógica discreta, si es algo muy pequeño. Pero cuando ya es un circuito medio o algo más complejo, entonces ya entra un menor costo la FPGA. Tiene un mayor costo para circuitos muy simples, es obviamente lo que estamos comentando. Y hay herramientas muy específicas que nos da el fabricante. Entonces, cada fabricante tiene sus juegos de herramientas de software que nos va a permitir configurar el dispositivo y normalmente son muy parecidos unos de otros. Tienen sus diferencias, pero normalmente son herramientas muy potentes que nos van a permitir trabajar con mucha facilidad o con relativa facilidad con las FPGAs. En el cambio, las ASICs, el tiempo de diseño, en este caso, el de la FPGA, nos permite trabajar en la parte del laboratorio. Las ASICs no. O sea, las ASICs es cuando ya tengo mi
mi lógica establecida, sé que ya funciona, está aprobada, entonces ahora sí voy a empezar a producir en masa esos chips. Entonces, eso es importante, que es reconfigurable. Los ASICs no, los ASICs ya están fijos, ya están ya finalizados. Entonces me permite hacer, en el caso con los FPGAs, puedo hacer pruebas, puedo hacer actualizaciones, puedo hacer diferentes cosas para optimizar. Y ya cuando esté contento con mi diseño, que funciona, ya ha sido probado, ahora sí, paso mi FPGA a una ASIC. Entonces ya eso es como el procedimiento normal, o en algunos casos, normalmente, sí, pero normalmente es como ese caso que trabajo con la FPGA, hago pruebas, hago las actualizaciones, hago cambios, hago verificaciones, y cuando ya estoy satisfecho, ahora sí paso ese diseño a una ASIC para que ya se produzca en masa. La FPGA tiene un menor coste para tiradas cortas y medias, porque para este caso, producir una ASIC, recordemos que son dispositivos hechos a la medida. Entonces, si yo voy a decirle a Intel, mira, ocupo 10 chips de ASIC, obviamente va a salir carísimo, porque ellos tienen que hacer una modificación a todo su proceso de producción para fabricarme esos 10 chips. Entonces, no es algo que sea rentable. Incluso para cantidades sigue siendo muy caro. Lo mejor es cuando son millones. Ahí sí ya la ASIC tiene un costo más reducido porque ya hay una gran cantidad que se diluye por el costo de la implementación, en este caso de la fábrica. En este caso igual, como punto importante, las FPGA en comparación con una ASIC tiene menores prestaciones en el tema de consumo y velocidad porque es un dispositivo hecho para varias aplicaciones. En cambio, la ASIC sí está muy optimizada para la aplicación específica, entonces va a tener menor prestación. Y hay una menor densidad de integración, la ASIC, volviendo el ejemplo, y es algo a la medida, entonces ya está optimizado. Aquí lo vemos a nivel de complejidad. La complejidad es muy pequeña en tema de lógica discreta y son compuertas, entonces es algo relativamente sencillo. En cambio, los ASICs son algo ya mucho más complicado. Ya requiere muchísima especialización para poder desarrollarlas y que sean dispositivos que estén optimizados. En la FPGA, digamos que está como aquí, como en el medio. El número de unidades tirada o el número de cantidad de dispositivos que se hace en una sola tirada de producción. Obviamente aquí es cuando se trabaja con ASIC, cuando son muchísimas cantidades, vamos a hacerlo con ASIC, cuando son cantidades medianas o pocas, entonces trabajamos con FPGAs, y cuando son muy pocas, entonces con lógica discreta. Y el tema de velocidad de consumo, obviamente el ASIC está más optimizado, este es la que menos velocidad y más consumo tengo, y la FPGA está en el medio. Así es como funciona esta comparación que estamos haciendo acá. ¿Ok? ¿Cómo programamos los PDFs? ¿Sí? A nivel de mercado, ¿hay alguna forma de que utilicen las tres o solo utilizan una en específico? Como una aplicación específica, ¿así vos? Ajá. ¿Utilizan las tres? No, normalmente es una. Es una nada más. Sí. Es que decíamos, si ya vamos a utilizar un FPGA, ¿para qué vamos a colocar unas compuertas ahí, externas? Todo lo metemos aquí. Y si ya son muchos dispositivos lo que vamos a hacer, entonces ya no hace falta FPGA, mejor nos vamos con una ASIC. Cuando ya son millones de dispositivos, o cientos de miles. Sí, ya como a nivel más industrial, digamos, algo así. Ajá, correcto. Correcto. Entonces, no se usan combinadas, es una a la otra. Ok, ¿cómo se programan los PLDs? Pues ahorita hemos visto lo que es la estructura, hemos visto sus partes internas, pero al fin y al cabo nosotros no vamos a tocar eso. Nosotros lo que vamos a ver es un software, y después vamos a ver el dispositivo haciendo lo que nosotros le programamos, si es que está bien configurado. Entonces, normalmente la programación es igual, a través de una computadora, hay un lenguaje, en este caso que es el que vamos a utilizar, que es un lenguaje que se llama HDL, que es lenguaje de descripción de hardware, y en este caso existen varios, como es el PLAS, el CUPL, ABEL y el VHDL. Es el que nosotros vamos a usar, la versión que se llama Verilog. Entonces, igual, hay un software que nosotros bajamos de internet o bajamos de un disco o alguna cuestión que nos da el fabricante, lo instalamos en nuestra computadora, ahí programamos en este lenguaje y después le vamos a cargar por medio de un programador a nuestra FPGA o a nuestro PLD o CPLD
y así es como lo vamos a hacer. ¿Cómo se programan las FPGAs? Específicamente con las que vamos a usar nosotros. Están en dos tipos. Está la SRAM, basada en FPGA, y la Antifuse, basada en FPGA. Lo que diferencia una de otra es que unas son no volátiles y otras son volátiles. Las que son basadas en RAM, cuando yo apago, se pierde la programación, se borra. Esta es la que normalmente nosotros vamos a usar por una cuestión de velocidad, pero igual hay formas por medio de un circuito externo para que cuando ella arranque, le cargue la programación y ya quede funcionando con la programación sin que haya que volverla a programar. Y después están también las no volátiles, que son basadas en ROM, es memoria de no borrado. En este caso son borradas o se pueden borrar. Disculpen un momento, jóvenes. Ok, ya se fue el... Están ofreciendo ropa americana ahí. Ok, entonces... tenemos las no volátiles basadas en ROM y las volátiles basadas en RAM. En este caso, las que son reprogramables son las que son la tecnología EPROM, como la que hemos visto. Y se borran y se pueden volver a programar hasta unos 10.000 ciclos. Y están las no reprogramadas basadas en fusibles, que solo se pueden programar una vez. Pero igual, recordemos que en este caso no son aptas para laboratorios, pero sí para el espacio. Ok, ¿por qué para el espacio? ¿Por qué no puedo utilizar para el espacio las que son reprogramables? Pregunta ahí. Porque valga la redundancia, van a poner un mayor espacio en el circuito que vayamos a fabricar. No, por ahí no anda el asunto. Anda por otro tema ahí. Vamos a dejarlo de tarea. Eso, que ustedes investiguen por qué ¿La pregunta? en el espacio exterior, ¿verdad? Ya en satélites, en las estaciones espaciales, ¿por qué no se pueden utilizar Por la reprogramables? radiación, ¿será? ¿Perdón? Radiación. Algún tipo de Ajá, radiación. por ahí anda el tema. Entonces ahí les queda de tarea moral. Es un tema bastante interesante. Ahí para que lo investiguen. Y bueno, las volátiles, que son las que mencionaba antes, que es como basadas en RAM, memoria RAM, que cuando sabemos que la RAM se desenergiza, se va toda la información. Entonces, en este caso, hay unas opciones ahí que vamos a detallar en la tarjeta que vamos a usar, que nos permite, aunque se desconecte, cuando se vuelva a conectar, ella precarga el código y de esa manera trabaja con el código que le hemos programado inicialmente y no hay que reprogramar nuevamente. Entonces, esa es como la forma de programación. En el tema de los fabricantes, hay muchísimos. Está Actel, que trabaja con fusibles y flash, Altera. Está Xilinx, que este es el que está muy bien posicionado. Pero igual hay muchísimos fabricantes. Cypress también en su momento, Motorola, Intel también ya está metido en ese mundo. Y en casos comerciales, con SRAM, está Altera, Xilinx, Atmel también está fuerte en eso. Y en Antifuse está Atmel y QuickLogic. Entonces, igual esto ya se ha ido actualizando y cada vez hay más fabricantes que se han integrado y puede que alguno ya también haya desaparecido. En el caso de Xilinx, que es uno de los más fuertes y que todavía está muy vigente, aquí ha estado la evolución desde el 85. Vean que esto no es una tecnología nueva, ¿verdad? Es una tecnología que ya tiene su tiempo. Pero ha ido explotando en los últimos años cada vez más y cada vez para ciertas aplicaciones muy específicas y con mucho, que requieren muchísima paralelismo y requieren, bueno, esos son conceptos que vamos a ver tal vez en el próximo curso, que es de aplicaciones de FPGA, pero sí son aplicaciones que requieren cosas muy puntuales que los microcontroladores no les dan. Entonces son esas ventajas que tienen los FPGAs
que no tienen los micros, que logran que se posicionen mejor en ciertas aplicaciones, no en todas, ¿verdad? Recordemos que hay aplicaciones en las que es óptimo utilizar microcontroladores y hay otras aplicaciones en que lo óptimo es utilizar FPGAs. Ok, entonces, esta era como la evolución. Vean que ya van por 24 millones para el 2006. Ahorita no he chequeado en este año cuántos llevarán. No ha ido avanzando tan alta velocidad por un tema de limitaciones, pero ya esto ha ido creciendo de forma vertiginosa. Ok, una pequeña muestra de lo que es el lenguaje. Aquí tengo VHDL, que es un lenguaje igual, descripción de hardware, y aquí tengo lo que es Verilog. Entonces, esto para acá es para codificar, en este caso, para configurar un flip-flop en la FPGA. Entonces, vean que en VHDL es de esta forma. Esa es la estructura del código. Y este es en Verilog. Verilog es un poco más fácil de ver o de leer y también de trabajar. Y ambos cumplen el mismo, o ambos están realizando exactamente lo mismo. Si logran ver aquí un poco, esto vamos a detallarlo en las próximas clases, lo que es el lenguaje, pero aquí vemos un always, que es como una especie de for o de while, más bien, que lo que dice es que se ejecute cada vez que hay un pulso positivo del clock. Si está el reset, entonces asigne a la salida un 0. Si no, y si está el set en alto, ponga la salida en 1. Si no, está el C en alto, ponga la salida, en este caso, con el valor de la entrada. Entonces, es como una especie de aquí está haciendo como el valor de entrada, lo asigna a la salida. Entonces, esto de acá es un flip-flop, esto igual es un flip-flop, la única diferencia es que está en UHDL y ese está en Verilog. Aquí hay otro caso, otro ejemplo, donde tenemos un MUX, igual en UHDL, y aquí está en Verilog. Igual vemos la función always. Cada vez que cell, que es el caso, la selección o data, cambie su estado, entonces él entra en un case que dependiendo de cell, que es la selección, va a ser una o la otra. Entonces vean que aquí cell dice, si cell vale 000, entonces la salida del MUX va a ser el dato 0. Y ahí va, dependiendo de la selección, así va asignando a la salida los datos. Y siempre hay que colocar un default para que tenga la estructura del MUX. Si no le pongo este default, ya ahí cambia la estructura y puede haber en algunos casos algunos errores, o no está optimizada la creación del MUX. Algunas características del diseño con PLDs. Es más simple el diseño, tengo algunas funcionalidades adicionales, como la gran flexibilidad para cambiar configuraciones, la posibilidad de reprogramar, programación en sitio, que en este caso es que yo en mi lugar, digamos, si tengo un dispositivo instalado en tal fábrica y por X razón hay una actualización que se vio que hay un problema con tal cosa, hay que hacer un cambio, fácilmente, o tal vez no tan fácil, pero por lo menos tengo la posibilidad de ir al sitio y hacer la actualización. Bajo consumo, en este caso tienen la opción del standby o el wake up, que en este caso es como para que se vaya a dormir y después para que se despierte. Alta fiabilidad, un menor costo, ya que reduce la cantidad de circuitos integrados, ahorra espacio, porque ahora en lugar de un montón de compuertas, solo tengo un solo chip, y también una mayor seguridad. Ok, eso sería la presentación de hoy. Aquí abajo vienen unas diapositivas adicionales con algunos ejercicios, que eso es lo que a ustedes les va a tocar ahora, terminada esta presentación. Y recuerden que cualquier duda o consulta, ahí por WhatsApp me la hacen. Si ocuparan volver a conectarse, entonces me dicen por WhatsApp y nos volvemos a conectar. Eso de aquí a mediodía. Entonces, van a leer ustedes esto que está acá, esto adicional, vienen unos ejercicios también, para los que quieran realizarlos,
para que complementen lo que hemos visto el día de hoy. Ok, jóvenes, no sé si hay alguna duda o consulta. Germán, ¿cuál es el lenguaje que nosotros, no, que usted dijo que íbamos a usar? ¿El VHDL o el Verilog? Verilog. El que vamos a usar es Verilog. Y ya la próxima semana empezamos con él. Ok, ok. Ujú. Hay que entregarle esos ejercicios hoy. No, al final eso lo hacen ustedes por su cuenta y la próxima semana empezamos ya con Verilog. O sea, como una tarea moral. Tarea moral, sí, podría decirse. Yo tengo una pregunta, pero es sobre otro tema ya al final de la clase. Ok. Entonces, jóvenes, si no hay más dudas, quedemos hasta acá con la Profe, conexión. para la otra semana no hay que descargar ningún programa para la programación o vamos a ver solo por encima. No, si mal no recuerdo, creo que el